Andrick, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Qué pasó con sus compañeros? Creo que se han dormido, doctor. A ver, esperaremos un par de minutitos a ver que se conecten por lo menos unos cuantos ya. ¿Está bien, doctor? Coloca tu nombre en el chat nomás ya. Muy buenos días. Buen Vamos a día, guardar, licenciado. vamos a guardar unos minutitos más, por favor. Somos muy pocos. A ver si se conecta algunos más para dar inicio a la clase del día de hoy, ¿ya?
Bueno, daremos inicio a nuestra clase. Ya hemos aguardado bastante tiempo. Es una pena que no asistan más de sus compañeros. Muy buenos días. Hoy vamos a ver un tema como es los delitos sexuales, ¿no? Vistos desde la perspectiva de la medicina legal. A ver si me podrían ayudar en este contenido. ¿Cuáles son los delitos sexuales más frecuentes o más comunes en nuestro país? Las violaciones, doctor. Ya. ¿Cuáles más? Estupro y abuso sexual. Ya. ¿Me podrían dar definición de estupro? Es la relación carnal entre una persona mayor y una persona menor de edad. Ya. Está bien. Eso es el estupro, el acceso carnal de una persona mayor con una persona menor de edad, ¿no? ¿Qué otros delitos hay? Violación, estupro son los más comunes. ¿Qué otro tipo de agresiones de tipo sexual encontramos? Abuso sexual. ¿Mm? El abuso sexual. Pero como abusos sexuales, revisamos en el código y no hay abuso sexual. Estamos hablando de hechos tipificados como violación, estupro. ¿Qué más? El acoso sexual, ¿cierto? Ya, el acoso sexual puede ser, ¿está bien? ¿Alguien más? El proxenetismo. Ya. El proxenetismo es también un delito en el ámbito sexual. ¿Alguien más? A ver, según el título 11, delitos contra la libertad sexual, y en su capítulo primero, violación, estupro y abuso deshonesto, tenemos el más grave, lo que va a ser la violación. Después viene el estupro, abusos deshonestos, que sería lógicamente el que en las mismas circunstancias y por los medios señalados en el artículo 308 realice actos libidinosos no constitutivos del acceso carnal. Sería sancionado con privación de libertad de 1 a 3 años. Lo que hoy podríamos decir, no toques impúdicos, que se puede realizar sin, lógicamente, el acceso carnal, ¿no? ¿Por qué creen que este hecho puede ser estudiado por la medicina legal? ¿O cómo la medicina legal puede ayudar en la investigación de estos casos? Porque tal vez un examen médico forense legal puede determinar y tipificar el tipo de delito. Ya, cierto de que la medicina legal va a coadyuvar en el trabajo de investigación para determinar en primera instancia si ha existido una agresión sexual o no ha existido. ¿Ya? Porque se va a encontrar
ciertos elementos característicos de una agresión sexual en lo que va a ser el cuerpo de la víctima. Y en el examen médico forense se podrá determinar si ha habido agresión o no ha habido agresión. Esto también para descartar o confirmar el delito, ¿no? Violación viene de zape en inglés, estupro en portugués. Es un delito sexual que consiste en el acto de penetrar sexualmente a otra persona sin su consentimiento. Es un acto de agresión habitual en la violencia de género, cometido mayoritariamente por personas que tienen una relación muy cercana con la víctima, generalmente cometido por un grupo o función de un grupo. Estadísticas europeas dan cuenta de que el 99% de las personas condenadas por violación son varones y el 90% de las víctimas son mujeres, mientras que estadísticas estadounidenses muestran que el 76% de las víctimas mujeres fueron violadas por sus esposos, novios o parejas, y que la mayoría de las violaciones son relacionadas sin recurrir a la fuerza física ni a la amenaza con armas. Sin duda, estas estadísticas nos muestran una realidad sobre la violencia sexual, que la mayor cantidad de las víctimas son mujeres, pero también son varones en poco número. Ahora, no se habla aquí en esta estadística respecto a rangos de edades, ¿no? Que eso también sería otra estadística interesante. Cambia en el tema de Estados Unidos, ¿no? Que reduce la agresión más femenina, pero aún sigue siendo mayoritaria, y la masculina subiría. En todos los países modernos es considerado un grave delito contra la libertad sexual, con diferentes tipificaciones según el país que corresponda. La legislación más amplias consideran que existe violación cuando se realiza cualquier tipo de penetración sin consentimiento, ya sea en las misma sea realizada por el miembro masculino, cualquier parte del cuerpo humano, o un objeto tanto en el cuerpo de la víctima como del agresor. Y ya sea que la penetración se realiza por la vagina, por el ano o por la boca. Las legislaciones más restrictivas consideran que existe violación solo cuando la penetración se realiza con el pene, en la vagina o el ano. Fuera del matrimonio, la mayoría de las legislaciones sostienen que para que exista violación debe haber algún tipo de violación, intimidación por parte del violador. Aquí haremos un análisis, si me colaboran. Se dice que la violación es el acceso carnal. ¿Qué entendemos por acceso carnal, por favor? Silver, ¿me podría ayudar, por favor? Sí, licenciado, como dice el concepto, es la penetración que realiza el pene en la vagina o el ano de la persona. Ya. Nuestra legislación, por ejemplo, habla de acceso carnal, ¿no? Y señala de que puede ser la penetración con el miembro masculino o con cualquier objeto con fines libidinosos. Eso quiere decir de que no descarta la posibilidad de existir violación introduciendo un objeto diferente al miembro masculino en una de las cavidades. Incluso, dice, vaginal, anal o oral. En ese sentido, se podría dar la violación en estas tres circunstancias y con diferentes objetos. Ahora, nuestra legislación reconoce que puede ser mediante actos violentos o no. Estamos hablando de actos violentos
Cuando un agresor, mediante la violencia física, golpes, o mediante la intimidación con arma de fuego o armas blancas, o tal vez con la promesa de un daño mayor, accede al acceso carnal, ¿no? Ahora también se puede dar violación también sin violencia. ¿Cómo creen que se podría dar esta sin violencia? Por medio de un chantaje, licenciado. Ya, podría ser un chantaje. ¿Qué más? Cuando no se expresa verbalmente el consentimiento. Claro, lógicamente, cuando estamos hablando de violación, no hay consentimiento, ¿no? Porque si no, estaríamos hablando de una relación sexual consentida. La inconsciencia por varios aspectos. Exactamente, ¿no? Cuando el agresor se aprovecha del estado de inconsciencia, ¿no? Cuando la víctima está dopada o por consumo de bebidas alcohólicas, ha perdido el conocimiento o tal vez, digamos, ha sido puesta en ese estado, ¿no? Entonces ahí vemos circunstancias que también saldrían de la normalidad de la tipicidad de la violación. Pero entonces en nuestra legislación se abarca esa situación, ¿no? De que podría también ser violación en los casos en los cuales no exista violencia. Acá vemos que en algunas legislaciones se establece de que existe solamente violación cuando se utiliza el miembro masculino para la penetración. E incluso si solo dice la violación vaginal o anal, ¿no? No utilizando, digamos, otro, digamos, acceso que puede existir en el cuerpo como es la vía oral, ¿no? Ahora, ¿por qué nos interesa identificar estos elementos? Parecería un poco, digamos, fuera de contexto de una materia, pero sin duda es importante porque debemos conocer específicamente lo que es la violación para encontrar ciertos elementos que la medicina legal tomará como elemento para poder investigar una violación. Por ejemplo, si se sabe que es el acceso carnal, el médico forense procederá a realizar un examen médico específicamente en las áreas genitales, ¿no? Vaginal, anal u oral, para encontrar algunos elementos que podrían confirmar o rechazar un acto de violación. Asimismo, como se dice que se puede infringir violencia, puede ir buscando ciertos elementos en el cuerpo de la víctima para determinar si ha habido violencia, ¿no? Golpes, moretones, ahorcaduras o cualquier otro tipo. Y si es que, digamos, estaría en estado de inconsciencia, también se le puede hacer exámenes de sangre, orina, un lavado estomacal, para hacer un estudio de los elementos que se encuentren para determinar si ha sido dopada o ha sido, en estado de ebriedad, ha perdido la conciencia. Entonces, si nos damos cuenta, estos elementos son de interés de la medicina legal. ¿Algún comentario hasta aquí, por favor? ¿Alguna duda? Sheila. Doctor, ¿y qué pasa con las víctimas que, supongamos, han sufrido un abuso sexual hace 10 años? ¿Cómo se puede comprobar eso? Ya, es algo cierto, ¿no? Y lastimosamente es un tema bastante importante en el sentido de que hay muchas personas que han sufrido violencia que por el temor de qué dirá la sociedad, de qué dirá sus familiares, sus seres queridos, ¿no? No denuncian. Entonces se queda en lo que son las estadísticas negras de los delitos sexuales. Resulta de que se han dado casos en los cuales mujeres han sido violadas, como también hombres, que no han presentado denuncias.
y que llegado a un momento presentan la denuncia. Sabemos que en el Código Penal se establece lo que es la prescripción, ¿no? Que es un tiempo determinado para poder perseguir la acción penal. Caso contrario, ya no se tendría que seguir. En estos casos, la violación prescribe aproximadamente a los 8 años, ¿no? Entonces, podríamos presentar una denuncia antes de los 8 años, a los 2 años, a los 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, etc., ¿no? Pero resultaría, digamos, complicado el poder demostrar, ya que todos los elementos que un médico forense podría determinar ya se han eliminado, ¿no? Muchas veces la víctima comete el error de eliminar todos los elementos que podrían servir para un trabajo de investigación. Normalmente una víctima se baña, la ropa en algunos casos lo bota, o incluso, digamos, cuando se hace la atención médica, se puede eliminar ciertos elementos que podrían ayudar en el trabajo de investigación. Por ejemplo, fluidos corporales, vello púbico, que se puede encontrar en la parte genital, en la ropa, ¿no? Entonces, esos elementos pueden ser estudiados por el médico forense para determinar el acceso carnal primeramente y segundo, identificar al autor. Muchas veces estos fluidos corporales no son existentes. Entonces, por el uso de preservativos, pero igual hay ciertos elementos. Por ejemplo, en los genitales puede haber, digamos, rasgaduras, tanto en la vagina como en el ano, ¿no? Pero van a quedar estos claramente identificables por el examen médico forense. Ahora, si es de data muy antigua, lastimosamente no va a poder ser identificable, simplemente el médico forense va a decir, en el caso de que era virgen, no, ruptura del himen de data antigua, no se puede determinar qué tiempo o específicamente si ha sido por un acto consentido o por un acto de violación. Empero, se podría recurrir a otras ramas de la medicina, por ejemplo, la psiquiatría, con la ayuda de la psicología, se podría ayudar a esta persona, porque no nos olvidemos que la violación no solo es un delito que daña físicamente a la víctima, sino psicológicamente y emocionalmente. Entonces, en ese sentido, sí se podría, digamos, acreditar la violación y perseguir una acción penal contra el autor u autores del delito. ¿Ya? ¿Está aclarada su duda, mi distinguida alumna? Sí, doctor, muchas gracias. Ahora, pero sin Licenciado. duda, sí, escucho. Sí, tengo otra consulta. Este va más orientado a un supuesto hecho de violación. ¿De qué manera la medicina legal podría demostrar que una supuesta violación ha sido consumada como tal, siendo que, digamos, la supuesta víctima lo hace en venganza o por extorsionar a otra persona? Es cierto, es evidente que también ocurre estas circunstancias. ¿Ya? A ver, empezaremos desde una primicia. Antiguamente, la violación se consideraba que no existía dentro de lo que es el matrimonio. ¿Qué implicaría esto? Que la relación sexual dentro del matrimonio se consideraba como un derecho de parte del hombre, ¿no? Y la mujer tenía la obligación de complacer al esposo. Esto va cambiando y se determina de que también puede existir violación dentro del matrimonio, o incluso se consideraba también de que mujeres de la vida alegre, ¿no? No podían ser violadas, pero se va ampliando la visión y se considera hoy en día que también estas mujeres son violadas, ¿no? Incluso se decía de que una mujer no podía violar porque no tenía el miembro masculino, por consiguiente
al tener la legislación como objeto del delito, ¿no? No podía cometer la violación. Pero con la ampliación de los elementos de que la penetración con fines libidinosos puede ser realizada con un miembro masculino o con otros objetos, ¿no? Se amplía la visión de lo que es la violación. Ahora bien, ¿cómo se puede demostrar de que una denuncia es o no es verdadera? Sin duda, ¿ya? Se debe realizar una relación de hechos para determinar si es que ha existido el acto, si ha habido la posibilidad y si ha habido posibilidad de la presencia del autor en los hechos. Normalmente a una víctima se le debe examinar realizar un examen médico forense, en el cual le van a hacer un estudio en los genitales, en la cavidad anal, ¿no? Para determinar si ha habido relaciones sexuales o no, si hay fluidos o no. Pero eso también un poco puede pasar varias circunstancias, ¿no? Puede haber existido una relación sexual consentida y por circunstancias X, ¿no? Puede señalar de que ha sido violado. Pero hay elementos que podrán ser identificados con claridad. Cuando una persona tiene relaciones sexuales consentidas, normalmente existe pues la excitación, el deseo y lógicamente la lubricación en lo que es la vagina de la mujer. Y por consiguiente, no se van a presentar las lesiones propias de una violación no consentida, donde no va a haber lubricación, no va a haber excitación, entonces el daño en la cavidad vaginal va a ser visible, ¿ya? Primer aspecto. En la vía anal, hoy en día no podemos negar de que es una práctica sexual cada vez más frecuente por las nuevas generaciones, en las cuales se constituye como también una vía para la relación sexual. Esta, lógicamente, al no ser propiamente para los actos sexuales, requiere en algunas circunstancias una estimulación y una lubricación adecuada. El no tener esta estimulación y esta lubricación adecuada va a generar también de la misma manera diferentes lesiones propias de la violación y lógicamente estos dos exámenes médico-forenses, tanto en los genitales femeninos como en la cavidad anal, nos podrán dar fehacientemente de que una persona ha sufrido o no ha sufrido una violación o ha sido una agresión sexual, o perdón, una relación sexual consentida. A mayor abundamiento, se podría pedir una valoración psicológica para determinar si realmente ha habido violencia física. Entonces, van a ir viéndose varios elementos, los cuales podrían descartar una violación y que simplemente es un hecho que ha sido falseado con el fin de vengarse o simplemente extorsionar a una persona. Pero lastimosamente esta circunstancia también se ha dado en nuestro país, se ha dado casos en los cuales mujeres, incluso hasta han utilizado a niños, ¿no? Que han presentado denuncias de violación y lastimosamente en el transcurso del proceso se ha ido descubriendo de que no había existido tal hecho, ¿no? Que lastimosamente la presión social muchas veces quiere simplemente castigar a una persona cuando se escucha que ha violado, ¿no? Peor todavía si es la víctima un menor. Es complicado porque hay presión tanto en las autoridades judiciales como presión social, incluso hasta política, ¿no? Pero se puede demostrar. ¿Está aclarada su duda? Sí, licenciada, muchas gracias.
¿Algún otro comentario que tengan? Sheila, ¿la escucharemos? Sheila. No es atenta Sheila. Silver, ¿El licenciado? ¿algún comentario respecto a lo que estamos analizando? Sí, tenía otra duda en realidad. A ver, lo escuchamos. ¿Cómo, en el supuesto caso, ¿no? Como estaba comentando hace rato de una falsa violación, ¿qué castigo recibiría la supuesta víctima, siendo que el tal acto no es cierto? Ya. Ahí lógicamente se tendría que sacar una sentencia absolutoria y la víctima de la denuncia tendría que iniciar una acción que antes se conocía como acción de repetición, ¿no? Hoy en día sería una acción por denuncias falsas temerarias, ¿no? Y tendría que, lógicamente, casi demostrado el ilícito, sancionar. O sancionar, ¿no? Cuando usamos el Código Penal, la violación se puede dar en primera instancia, el 308 bis, lo que hemos leído, 308 bis, violación a niños, niñas, adolescentes, que lógicamente la víctima ahí son menores de edad y en el cual la sentencia va a ser agravada en 1/3 de la condena, ¿no? El 308 ter, violación en estado de inconsciencia, es lo que estábamos analizando, de que una violación también se puede dar en estado de inconsciencia cuando la víctima se le puede dar un medicamento o bebida alcohólica para ponerla en estado de inconsciencia y lógicamente poder tener acceso carnal a eso. Entonces hay una agravante en esta circunstancia, ¿no? Las famosas pildoritas, ¿no? Hay una que en el mundo del AMPA se llama la píldora de la violación, que es una píldora que pone en estado de inconsciencia completa, que dependiendo del organismo puede perder la conciencia un par de horas, incluso hasta 24 horas en casos, ¿no? En los cuales no recuerda qué ha pasado en ese tiempo. Pero sin duda los elementos propios de la violación van a ser notorios, ¿no? Dolor en la parte genital o en la vía anal. Uno de los elementos principales que se encuentra en la violación, que pueden ser identificados por el médico forense, van a ser los desgazos en la vagina, cortes, hematomas, trastornos emocionales, alteraciones del sueño. Los desgazos vaginales van a ser lesiones propiamente en la cavidad vaginal. Cortes y hematomas sería fruto de lo que sería la violencia física. Trastornos emocionales y alteraciones del sueño van a ser referidos lógicamente por el estrés emocional que sufriría la víctima después de la violación, ¿no? Teniendo conciencia del acto, esta podría, digamos, alterarse completamente. Incluso en casos extremos, podría ser que la víctima tenga, digamos, imposibilidad de tener contacto físico con personas de diferentes sexos. O incluso la imposibilidad de tener intimidad sexual. Entre los otros riesgos se encuentran enfermedades de transmisión sexual, ETS, ¿no? Incluidas las infecciones de virus, inmunodeficiencia adquirida, VIH, y por último el embarazo. También estos elementos pueden ser considerados
como elementos importantes para identificar el acceso carnal o no. Yo me acuerdo de un caso en la ciudad de La Paz en el cual se denunció por violación a una persona y gracias a esta observancia se pudo identificar de que la persona denunciada no era el agresor sexual. Ustedes me dirán, ¿cómo podríamos identificar si una persona no es agresora, identificando que claramente ha habido la agresión sexual? Resulta que la víctima había sido contagiada con una enfermedad de transmisión sexual, una ETS, ¿no? Y al momento de el examen médico forense se determinó eso. Y en el proceso de investigación se pudo determinar que el agresor o el supuesto agresor de la violación no contaba, no tenía la enfermedad de transmisión sexual que habría sido transmitida por el agresor. Entonces, en esas circunstancias, claramente se pudo descartar al supuesto agresor como autor del hecho. En esas circunstancias, lógicamente, se debía buscar a otra persona que era pues el autor del ilícito. Entonces, se dan cuenta, hay varios elementos que nos pueden ayudar a identificar la autoría de un ilícito. Y todo eso, lógicamente, gracias a la medicina legal. Las mujeres y los hombres víctimas de violación deben ser examinadas minuciosamente en el Centro de Atención por Personal Especializado, Centro para Víctimas de Violación. Esto con referencia a que hay algunos países que tienen centros especializados para la atención a víctimas de violencia sexual, toda vez de que es incómodo para la víctima el estarse incluso haciendo exámenes de médicos forenses, ¿no? Esto hace de que esas instituciones especializadas puedan realizar un trabajo más preciso y evitar, ¿no? Lógicamente, un mayor trauma en la víctima, ¿no? Lastimosamente en nuestro país no existen estos centros y esta carencia hace de que muchas veces una víctima sea atendida por un médico general, ¿no? Con el fin de atender las heridas, pero pueden ser pues eliminados todos estos elementos. Y cuando se realiza el examen médico forense, muchas veces no se encuentran pues elementos que puedan apoyar una violación. Es necesario tratar las lesiones físicas, administrar antibióticos para prevenir infecciones, un tratamiento anticonceptivo urgente y asesoramiento psicoterapéutico para, lógicamente, ayudar a la víctima. Es importante evitar un embarazo no deseado, especialmente de una violación. Siempre que sea posible, los miembros de la familia y los amigos cercanos deben reunirse con un miembro